Dios le bendiga, hermanos y hermanas que mira este video. En este video estaré abundando en tema acerca de los dos pactos, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Comenzaré brevemente hablando acerca del antiguo pacto. En el libro de Génesis, capítulo 12, ahí relata la historia de un hombre que fue llamado por Dios, llamado Abraham. Dios llama a este hombre llamado Abraham, cuyo nombre pasó a ser después por Abraham. Dios le cambió el nombre a este hombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbre. Y Dios le dijo a este hombre: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, la cual hoy en día se conoce como la nación de Israel. Dios le dijo a este hombre llamado Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería sobremanera grande, como las estrellas del cielo. Pero Dios le dijo a este hombre que su descendencia estaría cautiva por un periodo de 400 años en la tierra de Egipto. Es decir, Dios llamó a este hombre llamado Abraham, Dios le prometió una tierra en la cual su descendencia iba a poseer esa tierra. Pero Dios le dijo que su descendencia iba a estar cautiva en servidumbre y que iba a ser maltratada por un periodo de 400 años, lo cual en pueblo judío, que es la descendencia del linaje de Abraham, estuvo en esclavitud en la tierra de Egipto, sujeto a dura servidumbre por la mano de Faraón, haciendo pesadas y duras tareas de trabajo por un periodo de 400 años. Pero que después que se cumpliese ese periodo, Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba por mano de Faraón, rey de Egipto, y lo iba a sacar de esa esclavitud por manos poderosas a la tierra a la cual él le había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría en posesión, lo cual hoy en día se conoce como la nación de Israel. A partir de ahí, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios usa a un hombre llamado Moisés, el cual es llamado por Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a este hombre llamado Moisés. Vamos a leer en Éxodo capítulo 3. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de Meteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, Dios llama a este hombre llamado Moisés, y Dios los comisiona para que él sea, para que por medio de este hombre llamado Moisés, Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud en la que ellos se encontraban ya durante un periodo tan largo de tiempo. Pero una vez que Dios hubo sacado a su pueblo Israel de Egipto por mano poderosa, Dios lo sacó y Dios le estableció a su pueblo por medio de Moisés una serie de leyes y de mandamientos que se conoce como el Decálogo, que son los 10 mandamientos que habla el libro de Éxodo capítulo 20. Entonces vamos a leer algunos de esos mandamientos, lo más importante, y dice en el libro de Éxodo capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entre los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, por medio de lo que se conoce como las tablas de la ley, que también se conoce como el Decálogo. Ahí pude mencionar algunos, ¿verdad?, de esos 10 mandamientos. Y aparte de esos 10 mandamientos o tablas de la ley, Dios le dio a Moisés una serie de ordenanzas, preceptos, estatutos, mandatos, por los cuales el pueblo se iba a regir por medio de esos mandamientos, por medio de esas leyes, por medio de esas ordenanzas. Es decir, la conducta del pueblo de Israel, la conducta del hombre y de la mujer, iba a ser regida o iba a ser ordenada de una manera tal de que el hombre y la mujer viviera conforme a los mandamientos, a los preceptos, a las leyes que Dios había dejado establecido, para así poder tener en ellos una buena conducta moral y espiritual, con la cual conducirse con el resto de las naciones vecinas que le rodeaban a ellos, ya que el pueblo de Israel era el único pueblo que había conocido al único Dios verdadero, es decir, el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Él se dio a conocer únicamente por medio de su pueblo Israel, liberándolo de la esclavitud en la que ellos se encontraban por medio de Moisés en Egipto. Pero Dios le dio a este pueblo una serie de mandamientos, de mandatos, de leyes, de estatutos,
por las cuales se iban a regir ellos como pueblo delante de Dios, como nación santa, con el propósito de que ellos vivieran una vida ordenada, una vida santa delante de Dios, y que a la misma vez ellos les transmitieran esos mandamientos, esas leyes, esas ordenanzas, preceptos, estatutos que Dios les había dado a ellos, al resto de naciones extranjeras, ya que las demás naciones extranjeras a ellos no conocían al único y verdadero Dios, sino que adoraban y servían a dioses paganos, a dioses que le rendían culto y le ofrecían incienso a dioses paganos, lo cual eso era aborrecido por Dios, porque Dios únicamente demanda adoración absoluta hacia Él, no a ningún otro Dios ni a ninguna otra criatura, con lo cual Israel estaba en la responsabilidad delante de Dios de vivir conforme a esos mandamientos que Dios les había dado a ellos por medio de Moisés, pero a la misma vez ellos tenían la responsabilidad de transmitir esos mandamientos, esas leyes, al resto de naciones extranjeras, para que ellos también conociesen y llegasen a una verdadera adoración del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, el creador de todo el universo, el gran yo soy, el alfa y la omega, en principio y en fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, esos mandamientos, esas leyes, esas ordenanzas, esas tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, para que Moisés se las transmitiera y se las leyera al pueblo, para que el pueblo supiese de la manera en que debían de conducirse delante de Dios. Esas tablas de la ley, que se conoce como el decálogo, que son los 10 mandamientos, es el patrón de conducta por el cual todo cristiano, todo creyente debe de conducirse para vivir una vida moral y para vivir una vida espiritual, agradando a Dios en todo y agradando también al resto de las personas con las cuales nos rodeamos. Es decir, la vida, la conducta de todo ser humano se rige, se debe de regir conforme a los principios, conforme a los mandatos, leyes, ordenanzas que Dios dejó establecido a través de su santa palabra, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Solamente viviendo conforme a los mandamientos de Dios, conforme a las ordenanzas, conforme a las leyes, decretos que Dios nos dejó establecido, es de que el ser humano puede vivir una vida limpia, recta, ordenada delante de Dios, con un alto nivel de conducta, con un alto nivel de moralidad y espiritualidad. Pero cuando el ser humano deja de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos que Dios nos dejó establecidos, entonces ahí es donde cae, ahí es donde decrece la moral de un hombre o de una mujer, cuando esta persona se olvida de vivir conforme a los preceptos, a los mandatos que Dios ha dejado establecidos por medio de su palabra. Entonces, eso es lo que se conoce como el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es más que todo los mandamientos que Dios nos dejó establecidos, las tablas de la ley, el decálogo, que se conocen como los 10 mandamientos, y también sucedido o siguiente a esos 10 mandamientos, una serie de mandatos que Dios dejó establecido en su palabra, en la Sagrada Escritura, por el cual todo hombre y toda mujer se debe de regir. Eso es lo que se conoce como el pacto de Dios. Es decir, el plan de Dios de salvación para la humanidad está contemplado por medio de 2 pactos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Una es el Antiguo Pacto, que es lo que estamos hablando en este momento acerca del Antiguo Pacto. Y entonces, pero ¿qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel
se olvidaba a menudo. Israel se apartaba a menudo de los caminos de Dios. A pesar de que cuando Moisés le dio al pueblo las tablas de la ley en el monte Sinaí, y Moisés se las transmitió al pueblo, ¿verdad? Esas tablas de la ley, el pueblo prometió a Jehová Dios y a Moisés cumplir con todo lo que Jehová Dios le mandase a ellos. El pueblo vivió en un tiempo conforme a los mandatos de Dios, pero a menudo y con facilidad Israel se apartaba de los caminos de Dios, dejaba de obedecer, dejaba de vivir conforme a los mandamientos que Dios nos había dejado establecidos, y se iba a servir a dioses paganos, a dioses ajenos, rindiéndoles culto. A menudo Israel caía en apostasía. Nosotros miramos eso cuando Israel fue sacado de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel le pidió a Aarón que le construyera un becerro, porque como Moisés demoraba de bajar del monte, entonces Moisés, el pueblo de Israel se impacientó al no ver bajar a Moisés en el momento del monte, ya que Moisés se demoró en el monte porque él estaba hablando con Dios, porque fue ahí en el monte Sinaí donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley que se conoce como el pacto de Dios o el decálogo de Dios para el hombre, para la humanidad. Entonces, como el pueblo de Israel miró que Moisés se demoraba en bajar del monte, se impacientó de no ver a su líder y le pidió a Aarón, que era sacerdote, que le construyera un becerro. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Aarón al ver la impaciencia del pueblo? Y temeroso de que el pueblo le fuera a causar algún mal o algún daño o lo fuera a agredir a él, le pidió pues que se despojaran de todos sus joyas, sus zarcillos, sus anillos, sus aretes que las mujeres usaban, que le entregaran todo lo que fuera de oro, para que así construirle un becerro de oro. Es decir, a partir de ese momento que Israel es sacado de la esclavitud y es liberado por la mano poderosa de Dios, Israel se olvida de todos los prodigios y maravillas que Dios había hecho con ellos en el desierto, dándole a comer maná y guiándolo en el día por medio de una columna de nube y de noche por medio de una columna de fuego. Israel se olvidó de las maravillas de Dios, de todo lo que Dios había hecho por ellos en el desierto, se olvidó de los prodigios que Dios había hecho con ellos y se volvió nuevamente tras la adoración de ídolos, dándole la espalda a Dios, dejando sus mandamientos y adorando a un becerro de oro. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel, el hombre y la mujer, se aparta de Dios, se aparta de los caminos de Dios, viola el pacto de Dios, desobedeciendo al pacto de Dios, que son los mandamientos que Dios nos dejó establecidos en su santa palabra. Entonces, siempre pues el hombre ha desobedecido desde sus inicios el pacto de Dios, pero siempre Dios le ha reprochado al hombre por olvidarse de él y por invalidar su pacto. Si nosotros vemos el libro de Jeremías, vamos a leer el capítulo 11 del libro del profeta Jeremías, que dice, capítulo 11, el pacto violado, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oí las palabras de este pacto, y habrá a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel,
maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Es decir, hay una maldición de parte de Dios para todos aquellos que conocen su palabra, que conocen sus mandamientos, pero que no quieren vivir conforme a su palabra, que no quieren obedecer sus mandamientos para ponerlos por obra. Dice el verso 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oí mi voz y cumplí mis palabras, conforme a todo lo que os mandó, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Es decir, Dios nos dejó en su palabra mandamientos para que lo pongamos por obra. Los mandamientos, sin la palabra de Dios, se constituye de Génesis a Apocalipsis por una serie de mandamientos, de mandatos que Dios nos ha dejado establecido. Y es con el fin de que lo pongamos por obra, es con el fin de que lo apliquemos a nuestra vida personal para luego ponerlo por obra y vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Cuando no se vive conforme a la palabra de Dios, se está cayendo en desobediencia a la palabra de Dios, que es lo mismo que convertirse en un apóstata de la fe cristiana. Un creyente que conoce la palabra de Dios, pero que no la vive. Un creyente que conoce cuál es la voluntad de Dios, porque la ha leído por medio de su santa palabra, pero que no vive conforme a la voluntad de Dios, no vive conforme a su santa palabra, haciendo lo recto, lo bueno, lo que es agradable delante de Dios y poniendo por obra sus mandamientos. Ese es un creyente apóstata de la fe. Un apóstata es toda aquella persona, ¿verdad?, que conoce la palabra de Dios, pero que no la vive, no la pone por obra. Eso es un apóstata de la fe, alguien que se aparta de los caminos de Dios, alguien que deja la palabra de Dios y no la obedece, alguien que no vive su vida conforme a la palabra de Dios. Dice, y Jehová me dijo, verso 8 de Jeremías capítulo 11, verso 6, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oí mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, en cual había yo concertado con sus padres. Entonces ahí podemos ver cómo el hombre y la mujer invalida el pacto de Dios.
Dios ha establecido, ¿verdad?, la redención del hombre por medio de un pacto que Él ha hecho con el hombre. Pero ese pacto que Dios ha hecho con el hombre es condicional. Es decir, Dios pone su parte y también el hombre tiene que poner de su parte para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar el perdón de Dios por sus pecados. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero eso va a depender del hombre. Si el hombre vive conforme a la palabra de Dios, si el hombre vive conforme al pacto de Dios, pero si el hombre invalida ese pacto que Dios ha dejado establecido por medio de su palabra, para que vivamos conforme ese pacto, si el hombre y la mujer invalida ese pacto y viola ese pacto, entonces Dios no está comprometido a salvar a ningún ser humano que invalide su pacto, que viole su pacto, que transgreda su pacto, que son sus mandamientos, que Él nos ha dejado establecido por medio de la Sagrada Escritura. Entonces en el antiguo pacto fue establecido, ¿verdad? En el antiguo pacto había un medio por el cual Dios podía quitar o cubrir el pecado. En el antiguo pacto, ¿cómo el hombre hacía para expiar su pecado delante de Dios? En el antiguo pacto, Dios dejó un método establecido para expiar el pecado del hombre en ese antiguo pacto, antes que Cristo viniera a morir en una cruz por nuestros pecados. El método que Dios estableció para expiar el pecado del hombre era a través de sacrificios de animales, de becerros, de tórtolas, de palominos, de machos cabrillos, de toros. El sacerdote tenía que sacrificar animales y tenía que ofrecer la sangre de ese animal. Era de por sí que era un animal que tenía que escoger puro, un animal sin defecto, puro, limpio, sin defecto, sin contaminación. Entonces el animal tenía que ofrecer como sacrificio por el pecado y matar a ese animal, ofrecerlo como sacrificio y derramar la sangre de ese animal como sacrificio por su pecado y por el pecado del pueblo. Ese era el método de expiación. Es decir, este método servía solamente para cubrir el pecado del hombre. La expiación en el antiguo pacto que el sacerdote ofrecía sacrificando a un animal para de esa manera expiar el pecado del hombre, expiar su propio pecado y expiar el pecado del pueblo, era únicamente para cubrir su propio pecado y el pecado del pueblo. Pero no podían quitar definitivamente el pecado del hombre, porque solamente la sangre de Jesucristo era la única que podía quitar, limpiar por completo el pecado del hombre, el pecado de la mujer. Solamente la sangre de Jesucristo. Entonces, pero para ofrecer expiación por el pecado era necesario que hubiese derramamiento de sangre. Es por esa razón que el sacerdote en el antiguo pacto ofrecía como holocausto y sacrificaba un cordero o un macho cabrillo o un pan de tórtola o un pan de palomino o un becerro. Ya lo sacrificaba y ofrecía la sangre de ese animal puro, sin defecto, limpio,
para expiación del pecado. Pero eso solamente se envía para cubrir el pecado, porque aún no había venido Cristo en el antiguo pacto. Por lo tanto, el sacrificio que el sacerdote hacía, ¿verdad? Una vez al año, dice la palabra de Dios, que el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santo, en el lugar santísimo, y ofrecía el sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, para cubrir el pecado solamente, pero no para quitarlo, porque aún no había venido Cristo. Pero entonces ese era el método que se ofrecía, de expiación por el pecado del hombre en el antiguo pacto. Ya hemos hablado un poco acerca del antiguo pacto, ¿verdad? Hemos hablado cómo el hombre y la mujer, a pesar de que Dios le dio estatutos, mandamientos, pero el hombre se apartó de Jehová Dios, ¿ya? Para irse por sus propios caminos, ¿ya? Sin tomar en cuenta a Dios. El hombre violó, invalidó ese pacto que Dios le había dado a ellos. Entonces ahora nosotros vamos a ver lo que es ya el nuevo pacto. El nuevo pacto que ya fue ofrecido de manera directa y de manera personal por medio del Hijo de Dios, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿ya? Ellos habían profetizado en advenimiento, la venida de un Mesías que iba a venir, ¿ya? Para salvar al pueblo de sus pecados. Entonces se cumplió el tiempo en que tenía que venir ese Mesías y vino, ¿verdad?, Jesucristo, tomando forma de hombre, ¿ya? Usando el vientre de una mujer para encarnarse ahí en ella y de esa manera venir a la tierra. Cristo vino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino, ¿ya? Y Él vivió una vida normal, como cualquier hombre, como cualquier ser humano pueda vivir en esta tierra. Él nació, fue niño, se desarrolló, ¿ya? Y Él, cuando llegó a la edad de 30 años, empezó su ministerio. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino a esta tierra a cumplir una misión que le había sido dada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es que viniera a morir en un madero por nuestros pecados, que viniese Él a entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, y que viniese Él a derramar su sangre, para que nosotros alcanzásemos el perdón y la redención de nuestros pecados, por medio de ese sacrificio vivo y eficaz que Cristo hizo, que hoy en día está presente, está aún vigente. Dice la palabra de Dios, voy a leer en el libro de dice que Cristo vino como cordero. Dice que Él vino como un cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Dice que Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él. Juan el Bautista, él bautizaba en el río Jordán. A él le había sido dado, encomendado por parte de Dios el bautismo en agua, para perdón, para arrepentimiento. Entonces dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dice, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, solamente Cristo, solamente la sangre de Jesucristo era la que podía venir a quitar de manera total y completa el pecado del hombre. En el antiguo pacto, en sacrificio que el sacerdote hacía, expiando o sacrificando un animal, un cordero, o un becerro, o un macho cabrillo, ese sacrificio solamente servía para cubrir el pecado del hombre y de la mujer. Y para cubrirlo de manera parcial solamente. Pero nunca ese sacrificio que se hizo en el antiguo pacto por medio del sacerdote podía quitar de manera total y de manera completa el pecado del hombre. Porque era necesario, ¿verdad?, que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniese a morir, a entregar su vida en expiación por nuestros pecados y a morir en un madero o en una cruz por nuestros pecados, para que por medio de su sangre derramada, ¿verdad?, en el Calvario, el hombre, el ser humano, alcanzase perdón de pecado de manera total, de manera completa, de manera definitiva. Ya no como se hacía en el antiguo pacto, sino que ahora la sangre de Jesucristo, la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario, en la cruz del Calvario, esa sangre vino a quitar por completo el pecado del hombre. Esa sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso te insto, amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana, creyente, que estás mirando este video, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es necesario que ahora lo haga, porque solamente la sangre de Jesucristo es la que te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Solamente esa sangre que Él derramó en el Calvario es la que te puede limpiar, la que te puede purificar, la que te puede quitar por completo, de manera total, tus pecados. No importa si tus pecados sean grandes o chiquitos. Vuelvo a repetir, como lo he venido diciendo en videos anteriores, para Dios no hay diferencia de pecado. Para Dios en pecado es pecado. Así sea pecado grande o así sea pecado chiquito, para Dios es pecado. Si el pecador que ha cometido pecado haya sido ese pecado grande o haya sido chiquito delante de la presencia del Señor, si el pecador no se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios por sus pecados e invita a Jesucristo a entrar a su corazón y muere sin Cristo en su corazón, sin haber recibido el perdón de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento, ya no hay más oportunidad para este pecador. Lamentablemente va a un lugar de condenación eterna. Pero solamente la sangre de Jesucristo es la que te puede limpiar de todo pecado. Tú puedes entrar ahora en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue hecho
únicamente por medio de la persona del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa sangre es ese nuevo pacto en el cual vivimos ahora, fue hecho por medio de Jesucristo. Tú tienes la oportunidad, tú que me estás viendo, creyente que me ves, amigo y amiga que me ves, tú que me estás viendo, tú que estás viendo este video, si tú no has entrado a ese nuevo pacto que fue establecido por Dios por medio de la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es necesario que entres en este momento, en ese nuevo pacto, invitando a Cristo a entrar a tu corazón, a entrar a tu vida. Ese nuevo pacto fue hecho por medio de Jesucristo y te lo voy a mostrar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ese nuevo pacto fue hecho por medio de la sangre de Jesucristo. Nosotros estamos en ese nuevo pacto. Tú tienes la oportunidad de entrar a ese nuevo pacto, viviendo, invitando a Cristo a tu vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo... Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, dice, verso 17. Lucas, capítulo 22, verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: toma esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto fue establecido por Dios por medio de la persona de Jesucristo, por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. Fue establecido ese nuevo pacto, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o redención o perdón de pecado. Entonces el nuevo pacto fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, habiendo derramado su preciosa sangre por ti, por mí y por todo lo que me ven, por toda esta humanidad. Hoy es el día de que si tú no has entrado en ese nuevo pacto que fue establecido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es necesario que lo hagas, invitando a Cristo a tu corazón. Voy a hacer una oración
Si tú quieres recibir a Cristo, solamente repite la oración y confiesa con tu boca la oración que voy a hacer. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy. Te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el próximo video daré continuación a esta enseñanza acerca del nuevo pacto que fue establecido por Dios por medio de la persona de su Hijo amado Jesucristo. Nos miramos en el próximo video y que el Señor te bendiga.